Muy buenas tardes con todos y todas. El día de hoy pues seguimos con nuestras clases magistrales. Para esta sesión de hoy tenemos una función muy especial, vamos, función como si fuera un cine, ¿no? Así un poco es como nos hace también la literatura, nos hace soñar con imágenes también. Vamos a tener el día de hoy, como les habíamos prometido, hablar sobre el escritor austríaco Peter Handke. Para esta sesión, pues tenemos de invitado a nuestro querido profesor Héctor Bujanda, que es profesor nuestro de la Universidad Casa Grande, además es un escritor muy interesante, que tiene unos textos preciosos. En algún momento, pues Héctor se va a animar a publicar o republicar. Entonces, y bueno, justamente antes de iniciar con la clase, pues quería darles unos datos básicos sobre Peter Handke, sobre quién es Peter Handke. Si ustedes leyeron ya el aviso que teníamos sobre la clase, pues bueno, se habrán dado cuenta que Peter Handke es un escritor que ostenta, que tiene el Premio Nobel de Literatura del año 2019. Peter Handke además es un escritor muy prolífico, ya Héctor hablará de eso en su clase, pero es un tipo prodigioso realmente, es un tipo que ha sabido cultivar la novela, los relatos cortos, el teatro, la poesía, el guión. De hecho, uno de sus trabajos más importantes en nivel cinematográfico es el guión del cielo sobre Berlín, esta película muy famosa de Wim Wenders. Y obviamente sobre lo que vamos a hablar el día de hoy, que es su parte ensayística, que también es una producción caudalosa con respecto al ensayo. Y parece que Handke tiene mucho que decir sobre muchísimos temas, porque además sus temas son como súper variados y eso lo hace aún más interesante. Tiene muchas perspectivas desde las que se lo puede estudiar. También tiene otra faceta muy interesante, Handke, que es la faceta de traductor. Sí, Handke ha llevado a la lengua alemana, ha revisitado clásicos como Molière, como Shakespeare, ¿sí? Y ha sido muy interesante encontrar también esta faceta. Bueno, hay muchos escritores y escritoras que también tienen una vena traductora y en Handke esto también está muy presente, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a comenzar. Entonces, Héctor, queda a disposición tuyo el auditorio. Bueno, buenas tardes, gracias Santiago. Bueno, sí, vamos a hablar de una partecita de la obra de Peter Handke. Digo partecita, aunque son 5 textos que él titula como ensayos. eh, Son ensayos autobiográficos, etcétera, que ya iré explicando. Eh, si bien son una partecita, son considerados o están asociados a una etapa fundamental del Handke que ahora estamos conociendo, ¿no? Como no somos, digamos, bueno, no tanto ustedes, eh, digamos, no tanto yo, pero ustedes sí. Es decir, no son de los años 80, cuando el hombre tenía una, una fama enorme. Nuestra forma de conocer a Han, que ha venido quizás después de los años 90 en adelante, y ahí gana mucha importancia la producción de estos ensayos, ¿no? Ya veremos por qué. Yo en principio quería mostrarles, antes de pasar directamente al tema, quería mostrarles primero un pequeño video dentro de las tantas cosas que ha hecho Handke. Es también un gran poeta, ¿no? Y en YouTube se consiguen un par de poemas de él, que, ya va, perdón, que han estado, un momentito para acá. Ajá. Hay un par de poemas de él, de modificaciones a lo largo del día, que son no solo bellísimos, sino también es un poema que habla mucho de las búsquedas del propio Peter Handke, ¿no? Es decir, es un hombre que confía plenamente en la capacidad de transformación que tenemos, en la capacidad de ganar
a partir de la experiencia con la relación de los otros. Oigamos este poema para que vean y vayan agarrando algunas imágenes que después podríamos conversar, ¿no? En tanto esté solo, seguiré siendo solo yo solo. En tanto esté entre conocidos, seguiré siendo un conocido. Pero mientras me encuentre entre desconocidos, en cuanto salgo a la calle, un peatón sale a la calle. En cuanto me subo a un tranvía, un pasajero sube al tranvía. En cuanto entro en una joyería, entra un señor en la joyería. En cuanto empujo un carro de la compra por el autoservicio, un cliente lleva el carro de la compra por el autoservicio. En cuanto entro en unos grandes almacenes, entra un comprador en los grandes almacenes. Después paso junto a los niños, y los niños ven a un adulto que pasa junto a ellos. A continuación, entro en una zona prohibida, y los vigilantes ven a una persona no autorizada que está entrando en una zona prohibida. Después veo en la zona prohibida a los niños que echan a correr y me convierto en un vigilante del que los niños huyen corriendo porque no les está permitido el paso en la zona. Después me siento en la antesala como aspirante a una plaza. Después escribo mi nombre en el reverso de un sobre como remitente. Después relleno el vale de descuento como uno al que le sonríe la suerte. Después, tan pronto como me preguntan por la calle Schwarzenberg, me convierto en un conocedor del lugar. Tan pronto como después veo lo increíble, me convierto en testigo. Tan pronto como después entro en una iglesia, me convierto en un laico. Tan pronto como después me detengo frente a un accidente, me convierto en un curioso. Tan pronto como después no sé dónde está Schwarzenberg, me convierto de nuevo en alguien que no conoce la calle Schwarzenberg. En cuanto me tomo mi comida ya puedo decir nosotros los consumidores. En cuanto me roban algo ya puedo decir nosotros los propietarios. En cuanto publico una esquela de defunción ya puedo decir nosotros los de luto. En cuanto contemplo el universo ya puedo decir nosotros los humanos. Leo la novela en las revistas y me convierto en uno entre millones. No cumplo mis obligaciones con las autoridades y ya soy un ciudadano. No huyo durante el tumulto y ya soy un rebelde. Levanto la vista de la novela y contemplo a la belleza sentada frente a mí y nos convertimos en dos entre millones. Después, alguien no se baja del tren en marcha. Alguien, un viajero. Después, alguien habla sin acento. Alguien, un autóctono. Después, alguien tiene un vecino de enfrente y se convierte en el vecino de enfrente. Después, alguien deja de jugar solo consigo mismo y se convierte en un contrincante. Después alguien en un barracón se convierte en jefe de barracón. Después alguien sale a rastras entre los arbustos de un parque y se convierte en un individuo sospechoso. Después alguien de quien se está hablando se convierte en objeto de la conversación. Después alguien en una foto es reconocido y se convierte en X. Después alguien pasea por el campo. ¿Quién? Un excursionista. Cuando después, de pronto, un coche frena frente a mí, soy un obstáculo. Después, en la oscuridad, una silueta me reconoce y me convierto en una silueta en la oscuridad. Cuando después me observan con unos prismáticos, soy un objeto. Después alguien tropieza conmigo y me convierto en un cuerpo. Cuando después me pisan, soy un objeto blando. Después me envuelven con algo y me convierto en el contenido. Después se descubre que ha pasado un hombre descalzo por la vereda y que el autor del disparo ha tenido que ser diestro y que alguien con el grupo sanguíneo tipo 0 ha estado aquí tumbado y que yo, a juzgar por lo miserable de mi aspecto, debo de ser un extranjero. En cuanto me llaman, el llamado no hace caso a la llamada. En cuanto estoy suficientemente lejos del observador, el objeto está en solo un punto. En cuanto después, como observador, llamo a alguien, soy un buen susto para el llamado. Después, finalmente, me encuentro con un conocido y dos desconocidos se encuentran. Después, finalmente, me dejan solo y alguien se queda rezagado.
Después, finalmente, estoy solo y alguien está a solas consigo mismo. Después, finalmente, me siento junto a alguien en la hierba y soy, al fin, otro. Bueno, bueno, a mí me conmueve muchísimo este poema porque, bueno, nos va no solo diciendo la capacidad que tenemos para ir cambiando de rol a medida que avanza el día, depende de cómo nos miran, cómo nos aprecian, somos algo o somos cualquier otra cosa, ¿no? Sino que al final de ese proceso en el cual estamos relacionados con todos, terminamos a solas con nosotros mismos y a partir de ahí ya podemos decir que somos otros. Una belleza de poema. Yo voy ahora a compartir la presentación. Ok, el dibujo que tengo atrás es dibujo que el propio Peter Hanke hace. Los acaba de publicar en un libro en Italia con sus anotaciones, es decir, son textos donde él trabaja la escritura y también los va ilustrando y los va haciendo interactuar con objetos y cosas que él recrea a través del dibujo, ¿no? Fíjense, no es casual, pongo esta foto de Peter Hanke con el fondo de la naturaleza, es el Hanke que está en su ensayo, que se refleja bien, que es el hombre que vagabundea, que sale a nomadear por los bosques, por los campos y las zonas intermedias o los linderos de la ciudad, ¿no? Vamos a hablar de datos curiosos o que nos permiten reconocer al personaje. Bueno, Peter Hanke nace en el año 42 en un pueblito en la frontera germano-eslovena que llamado Carintia, y a partir de ahí, digamos, por esta idea del extranjero que en Austria tiene que adoptar en Austria, porque él nace en ese pueblo que es como esloveno, donde se habla la lengua eslovena, él tiene que, que después hacerse austríaco, ¿no? Entonces, la infancia se va a convertir en una imagen glorificante, una vuelta a la infancia es para él algo, un sentimiento fuerte, idealizado. La infancia para él es lo que está por ahí latiendo en nosotros, en cada uno de nosotros, ¿no? Su madre nace en Alemania y después de la Segunda Guerra Mundial sale huyendo de la Alemania comunista, es decir, de la Berlín Oriental, con un ex soldado nazi, que es el padrastro de Peter Hanke, y pocos años después, en el año 72, 73, la madre se suicida, la madre de Hanke, y Hanke termina escribiendo un libro que hoy es fundamental para la historia de la autobiografía o de la autoficción contemporánea, que se llama Desgracia Impeorable, que es precisamente el acercamiento a su relación con la madre y al hecho de que su madre haya decidido suicidarse, ¿no? Si, es un libro que recomiendo ampliamente para entrar en el universo de Peter Hanke, ¿no? Hanke estudia Derecho en la universidad, pero después de ser un lector voraz desde niño, en el año 75 abandona todo eso y se dedica directamente a la literatura, ¿no? Desde muy temprano muestra una capacidad tremenda, una versatilidad, entonces lo que uno llamaría un artista intermedial en esa época, es decir, se escribe obras de teatro, es guionista de cine, es poeta, es novelista y además es director de cine. Llevó al cine un par de novelas de él, como un cine experimental o de vanguardia, etc. El hecho es que él a mitad de los años 80, es decir, muy temprano para nosotros como generación, él ya era una celebridad, era considerado
un hombre irreverente, un hombre de la contracultura germana, alemana, en el sentido amplio de la palabra, sumando a Austria y Alemania, porque había sido guionista de la película de Wim Wenders, como dijo Santiago, El cielo sobre Berlín, y su novela Carta breve para un largo adiós fue leída activamente, que es un devaneo de su estancia en Estados Unidos. Fue leída como En el camino, la gran novela de la generación beat americana, la novela de Jack Kerouac. Sus polémicas obras de teatro, Insulto al público y Caspar son auténticos sucesos a finales de los años 60 porque trabaja mucho con el modo del teatro de la crueldad y castiga mucho al público. Hoy parece que son obras que ya parecen cándidas después de todo lo que se ha vivido, pero en su momento incitaron mucha revuelta entre la gente que iba a ver esas obras. Además traduce El amigo americano de Patricia Highsmith al alemán y se vuelve, por supuesto, lo que se hizo como una especie de artista pop. Era famoso, era leído, es decir, estaba ligado al cine, era una celebridad. Pero, bueno, vamos a decir que a partir de ese proceso, y quizás ese es el momento esplendoroso de Peter Hanke que le permite, digamos, hoy en retrospectiva, ser valorado como fue valorado por la Academia de Estocolmo y haber ganado el premio Nobel que le corresponde el del 2018 oficialmente. Tiene más de 50, 60 títulos, son prácticamente dificilísimo de contar, muchas traducciones, sobre todo a escritores eslovenos, a traducciones al alemán y, como dijo Santiago, también a consagrados de las lenguas del inglés, un políglota, etcétera, ¿no? Su obra ha sido por los críticos organizada en tres grandes periodos, ¿no? El periodo que va de los años 60, a mitad de los años 60 hasta principios de los 70, que es el escritor joven, pujante, que escribe Los avispones, que es su primera novela, El miedo al portero al penalti, que va a agarrar mucha fama y mucho culto, aún se sigue leyendo. Cada vez que se habla de Peter Hanke, la gente saca Miedo del portero al penalti. Que es una novela sobre una especie de psicótico que pierde conexión con la realidad, ¿no? Y tiene esta obra Insulto al público y Caspar, las obras que son sumamente revoltosas de alguna manera, ¿no? Y después viene esa segunda etapa que se puede decir que es toda la que transcurre entre los años 70 y mitad de los años 80, donde vienen grandes novelas, donde ya Hanke no es simplemente un escritor austríaco, sino ya es un escritor que se está midiendo con lo mejor de la lengua alemana y que es una lengua importante en literatura y además ya es considerado una figura literaria en Europa y por tanto del mundo, ¿no? De Occidente. Ahí tiene novelas como Lento regreso, Carta breve para un largo adiós, El momento de la sensación verdadera, y ahí está el grueso de su obra como novelista. Pero, digamos, a partir del año 87 empieza un proceso donde se encuentra radical. Él toda la vida se peleó mucho con la cultura nazi, es decir, con la cultura nazi que quedó tanto en Austria como en Alemania. La muerte de la madre lo afectó muchísimo en los años 70 porque lo dejó como vacío, era su relación. Acuérdense que él tenía un padrastro, el padre no lo conoció, sino lo conoció muchísimos años después. Entonces, la tercera etapa comienza cuando él decide dejar todo a su momento celebratorio, pop y su prestigio, y desaparece prácticamente del mapa. En los 80 abandona casa, se va a vagar por el mundo, no tiene residencia fija, aparece por España, aparece por Francia, aparece en diferentes partes de España, incluso varios de esos ensayos están escritos en diferentes lugares de España donde vivía estadías indeterminadas que muy bien no se sabe cuánto tiempo estuvo en cada una. Ahora vive en Francia hace muchos años, a unas 2 horas de París, en la periferia, porque ese es el gusto de él.
Y entonces, claro, este salto a empezar como de cero, a, a renunciar a todo, incluso a su propia condición de escritor centrado con la cultura germánica, entonces empezar a andar por lugares donde nadie lo conoce. Entonces empieza a ser el camino, como en estos dibujos, el camino va a ser muy importante para él, ¿no? Aquí están, digamos, los 5 grandes ensayos con los cuales le ha puesto el título exactamente y son estos, ¿no? El primero de ellos del año 89 es Ensayo sobre el cansancio, que es un libro maravilloso porque empieza a discurrir sobre esta idea de los cansancios, ¿no? El tipo de cansancio que hay. Uno cree que el cansancio siempre es uno solo y gracias a este libro empieza a entender uno que hay muchos tipos de cansancio, ¿no? Hay cansancio por la soledad, cansancio por el aburrimiento, cansancio por el hastío, cansancio por la culpa que te dan ciertas cosas, el cansancio amoroso, el cansancio maligno, como él llama, que es el cansancio de la enfermedad. Pensemos en la gente con cánceres terminales, etcétera, el tipo de cansancio que se siente, ¿no? Entonces, empieza a indagar un poco en esos cansancios y también en los cansancios buenos, que eso es lo más interesante, que son cansancios que él descubre en todo este juego de los cansancios, que hay un tipo de cansancio en particular que te vuelca al mundo. Es decir, aquellas personas que han hecho, por ejemplo, un trabajo físico enorme, los campesinos, el trabajo en grupos, en fábricas, esas actividades que uno hace cuando está con mucha gente acompañada, te hace agotarte, pero como él dice, de una manera sabrosa, es decir, te hace volcarte a los demás, ¿no? De hecho, pone varios ejemplos de largo viaje en avión, se baja un día en Nueva York y entonces en Nueva York, después de 20 y tantas horas de vuelo, no haya cómo dormir, baja, se toma un café y empieza a sentir que el mundo lo mira de otra manera. ¿Qué te va a hacer? Siempre el juego de él, es decir, en este caso el juego es por el lado de que hay ciertos cansancios que te vuelcan, te vuelven más atento al mundo, más atento al otro, lo puedes escuchar mejor y hay cansancios que sencillamente te vuelven intolerante al otro, ¿no? Después, en el año 92, en pleno momento en que se cae el mundo del comunismo y el mundo se vuelve uno, entonces, claro, todo el mundo está celebrando en esa época el fin de las divisiones planetarias, es decir, entre comunistas y capitalistas. Se construye el mundo que ustedes hoy conocen con todos los problemas que tiene, pero en ese momento era una gran fiesta. Y él quiere subrayarnos que esa historia con H mayúscula que están haciéndose con la caída del muro de Berlín es tan distinta a la que él está llevando en unos pueblitos de Burgos y Logroño, por ejemplo, en España. Entonces, él aquí lo que quiere subrayar es que este es el momento más periférico de Hanke. Es decir, Hanke está fuera de la historia y Hanke, como fuera de la historia, tiene que vivir la extranjería, su extranjerismo de una manera radical, ¿no? Y este es el juego de este ensayo, que el Jukebox, no sé si lo saben qué es la rocola. Y la rocola, para él es muy importante porque en medio de esos ambientes extranjeros, la rocola, para otra generación, obviamente, la rocola le permitía a él entrar a algún bar y vincularse, ¿no? Volver reconectarse con algo de él que estaba en el pasado, ¿no? Después, 2 años después, 2 años, en 1994, escribe Ensayo sobre el día logrado, que es un ensayo sobre también otra disquisición sobre la idea de qué significa un día logrado, ¿no? Un día logrado es el día en que todo te fue perfecto, el día que te anotaste un éxito en el trabajo, el día que te pusieron 10 por un examen, el día que todo el mundo te trata bien, es decir, hay toda una serie también
de expresiones sobre el día logrado, y a mí me gusta muchísimo al final su teoría de lo que es el día logrado, y yo se la quiero leer acá muy rápidamente porque es una belleza de pasaje y nos habla de la complejidad, digamos, de su pensamiento, es decir, hasta dónde es capaz de llegar para reflexionar seriamente sobre temas que parecen muy obvios como el día logrado, ¿no? El día exitoso. Y dice, al final ocurre incluso que no ocurre nada. En el día logrado no habrá ninguna costumbre, desaparecerá toda opinión, estaré sorprendido por él, por ti mismo. Y junto al con regirá otro sustantivo, el i. En la casa descubriré un ángulo en el que hasta ahora no había reparado, en el que uno puede vivir, ya lo creo, al torcer y meterme en una calle lateral. ¿Dónde estoy? Aquí no he estado aún nunca. Va a ser un momento inaudito, del mismo modo que a la vista del claroscuro de los espacios intermedios de un seto sobrevendrá el sentimiento del pionero. Nuevo mundo, del mismo modo en que un pequeño trecho del camino que está más allá de lo que veo habitualmente al mirar hacia atrás vendrá la exclamación: esto no lo he visto aún nunca. Tu calma, como ocurre a veces en un niño, será también un asombro. En el día logrado, yo habré sido simplemente el medio en el que se da este día. Habré caminado simplemente con el día. Me habré dejado iluminar por el sol, tocar por el soplo del viento, llover por la lluvia. Mi verbo habrá sido dejarse otorgar. Tu interior, del mismo modo, se habrá hecho múltiple, como en el curso de este día el mundo exterior y el epíteto de Ulises, el que anduvo errante por muchos lugares, al final del día te lo habrás traducido como el múltiple, y en ti habrá habido una danza de la multiplicidad. En el día logrado, el héroe habría podido reírse de sus percances, o por lo menos habría empezado a reír al tercero de ellos. Habría estado en compañía de las formas, incluso de las distintas hojas que había en el suelo. Su día yo se habría abierto y se habría convertido en el día mundo. Bueno, esto es un bello recorrido, digamos, para decirnos al final que bueno, que sus ensayos no están hechos para que el lector se lleve una idea, un lugar común sobre cosas como el día logrado, ¿no? Entonces él prefiere pensar que el día logrado es aquel donde realmente conectamos con el mundo. Conectamos con el mundo y sentimos que el mundo, somos una parte de ese mundo y que ese mundo es como un órgano que nos hacemos armonía con él. Y es una bella manera de expresarlo, ¿no? Después pasarán 16 años para hacer uno de sus ensayos más celebrados, que es el ensayo sobre el lugar silencioso, donde escoge el baño como lugar de reflexión. Y el baño no para hablar de las necesidades que normalmente hacemos en el baño, eso es lo que menos le interesa a él, y lo dice de antemano. El retrete, pues el váter, habla del baño como el lugar. Primero, el lugar se vuelve como una especie de refugio del mundo exterior. Desde niño él se encerraba en el baño para huir un poco del asedio de los niños del internado donde estudiaba. Y a partir de ahí establece una relación con los baños y va recorriendo los de diferentes países del mundo hasta llegar a los baños japoneses, y en todos ellos logra descubrir cosas que tienen que ver con también esa actitud que ya veíamos en el poema, que es la actitud de la transformación. Es decir, que hasta en espacios como el baño, si lo sabemos valorar y le sabemos dar el sentido y hacerlo vivir, se vuelven un lugar de transformación, nos transforma. Y después en el 2012 hace un ensayo sobre lo que él llama el loco de las setas,
que es alguien que recoge setas, un amigo del que recoge setas, champiñones, estas cosas, pero son silvestres en los bosques, y hace toda una adquisición sobre la recolección de estas setas, que le permite también pensar en otros espacios y otras maneras de vivir lejos de lo que uno cree que es la idea del progreso, la idea de la civilización, la idea de la ciudad. Es decir, todos estos textos están marcados por haber sido recreados en lugares periféricos, en lugares apartados, en lugares que además no están muy definidos, que están definidos en función de la cantidad de empatía que generan con el narrador, ¿no? El narrador aquí todo el tiempo cambia, es decir, que en cada ensayo el narrador habla con su otro yo muchas veces, o en El loco de las setas se habla, habla de un personaje que es muy parecido a él también, es decir, es como su doble. Entonces, en todos estos textos hay como una idea del doble. Para entender mejor esa búsqueda de los ensayos y de la obra de Hanke, habría que pensar en dos figuras que ya son de la tradición del pensamiento de la teoría literaria del siglo XX. Uno es Víctor Shklovsky, el gran formalista ruso, que está a mi derecha, el de la izquierda es Walter Benjamin, el alemán, ¿no? Fíjense, Shklovsky hablaba de algo muy importante, que es lo siguiente, ¿no? El uso de la palabra y la forma como lo que define al arte, ¿no? Y dice, si estudiamos con suficiente atención las leyes de la percepción, no tardamos en percatarnos de que los actos habituales tienden a volverse automáticos. Es decir, el hombre tiende a ser un robot en muchos sentidos. Es decir, muchas de las cosas que hacemos habitualmente van desapareciendo de nuestra atención. Es decir, las hacemos a ciegas, como subir una escalera, comer con cubierto. Es decir, nunca pensamos esos procesos de manera única o singular. Y ahí es donde está el gran aporte de los formalistas, ¿no? Porque él decía, bueno, para reavivar nuestra percepción, es decir, para devolvernos los ojos, para reavivar esa percepción de la vida, para hacerse sensible, para hacer sensible las cosas, para hacer de la piedra una piedra, existe lo que llamamos arte. Esto es digamos, un precepto que Peter Handke toma literalmente, es decir, su trabajo es hacer que las cosas que parecen simples ganen otro sentido en nuestra vida, gracias a lo que leemos, a cómo lo leemos, cómo nos describe ciertas cosas. Esto es un precepto que él tiene muy en cuenta, es decir, él usa mucho los mecanismos de extrañamiento para poder contar sus historias, ¿no? La otra es la del alemán Walter Benjamin, que decía ya tempranamente, a raíz de los efectos de la Primera Guerra Mundial, en su texto El narrador decía, la experiencia está en trance de desaparecer, como diciendo que los soldados, que esta idea que la sociedad siempre cuenta algo a las nuevas generaciones y que cada uno hace algo y se lo cuenta a los demás y que eso es contar una experiencia. Benjamin veía que los soldados que regresaban de los frentes de la Primera Guerra Mundial regresaban prácticamente mudos, en estado catatónico, en depresiones profundas, en lo que se llamaría hoy pacientes postraumáticos. Y gracias a eso empezó a explicar que la novela también empieza a transformarse, la novela del siglo XX, porque ya no puede contar tan fácilmente las aventuras de los grandes personajes, ¿no? Como se dice así en el siglo XIX. Entonces, por supuesto, Peter Handke toma literalmente esto para contarnos que la experiencia ya no es esa experiencia contada con la historia de H mayúscula, sino cosas mucho más minúsculas, más pequeñas. Fíjense, ahí uno podría resumir la estrategia de Peter Handke como una filosofía que camina
y un pensamiento desde la intuición, ¿no? Y dice una frase como esta: entender la dimensión concreta de una palabra abstracta forma, por ejemplo, es hacer filosofía. Fíjense, eh, entendamos un poco lo que todos los grandes logros que ha obtenido Peter Hanke a partir de este trabajo, ¿no?, tan personal de los ensayos. Uno, la palabra se convierte en una estrategia de la forma, es decir, él juega con esta idea de que cada palabra es como una especie de bloque. Cada palabra que le llega a su mente, que le incita una imagen, que le genera un deseo, es una palabra que él coloca en sus textos, y a partir de esa palabra siente que otra palabra se suma, otra palabra llega, y así va armando su historia, ¿no? Es decir, pasan todas por la idea del lenguaje. Y es una manera de escapar un poco a la ley, a lo que él llama la ley del género y de los artificios típicos ficcionales de la novela, que él asocia con la idea del drama y de la tragedia, y que él no quiere contar dramas y tragedias a la manera como se cuenta hoy una serie en Netflix, es decir, los gags del género, los fantasmas en la película de suspenso, los zombies en la película de terror, es decir, él no quiere nada de eso, él quiere pequeñísimas historias que estén en el mejor de los casos al margen de la conectividad, es decir, están fuera del sitio, es decir, fuera por supuesto, la digitalidad, no están en internet, no están no tienen cuenta de Twitter, no está subiendo posts. En el fondo, él toma la mejor tradición del ensayo, que es como afirmarse en el yo, a diferencia de la narrativa ficcional pura, que tú creas personajes, y un personaje es Héctor Buján, y el otro es Santiago Toral, y el otro tal. El ensayo autobiográfico, un ensayo que se sostiene en ese yo que se afirma, ¿no? Que quiere decir algo, que quiere transmitir que siente algo, ¿no? Eso, en términos contemporáneos, eso es la tradición de Montaigne y de Descartes al comienzo de la modernidad, pero digamos, de manera contemporánea, a partir del siglo XIX, hay una reivindicación del vagabundeo que hace Baudelaire, y Benjamin retoma con la idea del flaneur, esta especie de vago desclasado que anda por la ciudad de París viendo vidrieras, parándose en las esquinas, mirando la ciudad pasar. Es decir, allá hay una experiencia del yo, y esa experiencia del yo hace un tipo de literatura, y van a aparecer también Kafka, muchos de los textos de Kafka, uno de los grandes caminantes de la literatura, que es el suizo Robert Walser, uno de los inspiradores con Kafka, por supuesto, de Peter Hanke, ¿no? Entonces, todo esto son figuras que se vuelven maestros para Hanke, sobre todo Walter Benjamin, y él admite que la experiencia, como ya ha declinado y no hay que contar esas grandes historias, se va a contar lo pequeño. Y entonces aparece esta exigencia de poder darle forma a la idea de una persona que hace una autobiografía en movimiento. En el paseo se va contando a sí mismo y va construyendo un poco a partir de la memoria, lo que ve, lo que percibe, sus formas de mirar el mundo, ¿no? Fíjense lo complejo que es toda su relojería para hacer estos pequeños textos. Fíjense, son textos muy pequeños, si uno los ve en tamaño, son textos de 100 páginas, 120 páginas. Esto Carlos Escolari, el profesor, diría que son parte de la cultura snack, es decir, ensayos livianos, ligeros, que se pueden mover, pero bueno, no es tan así, es decir, son pequeños, pero difíciles. ¿Por qué? Bueno, porque en el fondo no es el tiempo que arropa, aturdidor del día a día que llevamos todos, es decir, no es el tiempo de la conectividad, no es el tiempo del tuiteo, no es el tiempo del TikTok, sino es un tiempo
fuera de eso. Es el tiempo el que camina por los bosques, el que está perdido por las orillas de las carreteras, el que va peregrinando por ahí por los caminos polvorientos de la costa ecuatoriana, el que anda en bici, es decir, el que se detiene en el atardecer de una playa, el que oye unos pájaros moverse, es decir, estas son las cosas que a Hanke le sirven para armar su estrategia narrativa, ¿no? Hanke recurre a una yuxtaposición de recursos de formato para darle forma a sus ensayos. Es decir, hay un tono de monólogo, a veces hay un tono hay diario, hay la sensación de que anota cosas pasajeras, hay la elaboración conceptual como les leí, que al final elabora una idea de qué significa el día logrado. Hay catalogaciones, es decir, bueno, qué tipo de cansancio hay, qué tipo de días logrados hay, y así va describiendo, va narrando, y de esa manera va rompiendo esa estructura lineal de que las cosas tienen que llegar a algún desenlace, ¿no? Que es típico de la narrativa. Entonces es como truncado, como algo que no se cierra, como abierto, como algo que vuelve a comenzar y vuelve a comenzar desde otro punto diferente. Es decir, es un poco el flujo del pensamiento, porque nuestro pensamiento tampoco es lineal, nosotros somos súper dispersos, digamos, y sería como escribir, tratar de armar esa dispersión y darle sentido a esa dispersión que llevamos, ¿no? Y darle un tono a todo eso, ¿no? Podríamos hacer una definición de lo que se llama el ensayo autobiográfico de movimiento en estos términos, que es lo que hace Peter Hanke, ¿no? Y que es un maestro en eso. Ejercicio de pesa cosas, comprueba, sopesa, se deja infiltrar por el mundo para diagnosticarlo, para catalogarlo, para nombrarlo, y se infiltra a su vez en el mundo. Es decir, ese es el juego, ¿no? Dejar que el mundo entre en ti y tú entrar en el mundo. Ese es el juego doble y activo que tiene el señor Hanke, ¿no? Como dice Juan Villoro al respecto, dice, no se trata de fascinarse por los lugares desconocidos, y esa sería la gran diferencia con Baudelaire, por ejemplo, sino desconocerse a sí mismo en los lugares familiares. Es decir, él siempre va a un bosque que sabemos cuál es el bosque, no es un tipo, no es un afásico que ha aparecido en algún bosque extraño. Siempre son lugares que él conoce, pues están cerca de casa, porque están en un lugar donde él suele ir de paseo, y a partir de esos lugares y ese contacto, lo que lo hacen a él es extrañarse a sí mismo, es decir, replantearse su identidad a partir de la interacción con el entorno, ¿no? Es una gran ética como se puede ver, porque es la ética al estar fuera de sitio, incluso en la propia casa. Ese es la forma de transformarse, que es lo que venía haciendo en su poema. Fíjense la constancia de transformarte en otro. Es decir, cómo te transformas en otro. Esa es la gran posibilidad de la literatura, que es poder transformarte en otro gracias a un ejercicio de autoexploración en estos términos. Bueno, dibujos de él, que son una belleza, que trabaja con sus textos, y tiene, por ejemplo, en el ensayo sobre el jukebox, esta cita que me parece interesante. Dice, para definir un poco lo que él hace, él dice, imágenes instantáneas tienen que alternar con andanadas narrativas que empezaban desde muy lejos y luego se interrumpían de un modo abrupto, para hablar un poco de cómo pensamos, ¿no? Que nos traemos cosas de lejos, pero de repente aparecen unas imágenes nuevas frente a nosotros, y eso empieza a relacionarse y de repente se para, y a meras palabras claves seguiría un reportaje completo sobre un solo music box, porque está hablando de las rocolas. Cuando está hablando de las rocolas, está hablando también de construir una especie de hilo musical de los Beatles, de los Rolling Stones,
de cualquier cantante que conozcamos, ¿no? Junto con un lugar determinado de un bloc de notas se saltaría sin transición a uno de citas que también sin transición, sin un enlace que estableciera una armonía, debía ser sencillo tal vez solo aún ir registrando. Es decir, fíjense, si ustedes agarran un poco el sentido de esta cita, nos habla de la sofisticación de los ensayos, es decir, tienen un poco de periodismo, tienen un poco de monólogo interior, de rememoración, tienen un poco de las imágenes que vemos, tienen un poco de lo que hacemos con las notas mínimas a pie de página, notas al margen de cositas que se nos ocurrieron, citas de famosos, de autores, de cosas que nos llegan también por procesos intertextuales, porque somos así, es decir, una mosca nos recuerda a otra mosca, un dinosaurio nos recuerda al dinosaurio Monterroso, es decir, ahí vamos haciendo, construyendo esa intertextualidad y al final, como dice, con una falta de armonía, tratamos al final como de registrar cosas. Entonces registramos los cansancios, registramos los días logrados, registramos los baños, qué tipo de baños hay, en qué baños he estado yo, en qué tipo de baños de bares, qué tipo de baños académicos. En la universidad había un baño así, qué dibujo tenía el baño, qué hacía yo en el baño, quién se lavaba la cabeza en el baño, porque ahí había gente, profesores que se lavaban la cabeza en el baño, en el lavamanos, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, lleva a la idea de una ecología, pensemos en una ecología como un lugar de interacción de muchas especies, de lo que se podría decir que es lo inadvertido, es decir, lo que nos parece que es sin importancia, lo que es obvio, lo que ya no tiene sentido para nosotros, de repente empieza a ganar sentido porque lo estamos mirando de otra manera. Y entonces ahí es donde está todo su juego y su apuesta, que es decir, yo voy a capturar lo evanescente, capturar el fulgor que aparece en lo mínimo, es decir, a veces un pájaro que suena, el color de las alas de otro pájaro que vuela frente a mí, una luz tenue al final del camino, es decir, y de todas estas cosas que parecen cotidianas y obvias, aparece un tipo de experiencia. Es decir, la idea en el fondo sí es transmitir una experiencia, pero es una experiencia gracias a un proceso que pasa por el lenguaje y por desempolvarlas, quitarle el polvo que las ha dejado en estado de invisibilidad para nosotros, ¿no? Lo pequeño ahí gana peso y de repente tú dices, wow, mira, qué manera de describir un momento del bosque con la luz que cae sobre los champiñones, sobre las setas, sobre los árboles, las hojas que caen del otoño, etc. ¿Por qué? Porque bueno, ahí está ganando peso, estamos haciendo vivir intensamente cosas que no tenían ningún peso para nadie, ¿no? Es una manera de crear un tiempo otro, fuera de las conexiones, de la digitalidad, de la rapidez, del like, de la respuesta inmediata, porque estos son personajes solitarios. No es que están viviendo la soledad, sino son personas que andan solos, pero no padeciendo la soledad, porque él se está entreteniendo con lo que está haciendo. Está gozando y está buscando y sabe que mientras busca no está solo. Y eso es una gran importancia, una gran diferencia en todo esto, ¿no? Hay un cuestionamiento en este tipo de textos al progreso como una linealidad, es decir, vamos adelante, vamos superándonos, cada día somos mejores, nos graduamos, ahora somos profesores de dedicación exclusiva, ahora vamos a dar, ¿sabes?, el ascenso. Y él apuesta más bien por una exploración de espacios intermedios, paralelos, es decir, te dice, en vez de mirar todo el tiempo para el frente, mira para los lados. Mira para los lados y te vas a dar cuenta de que hay espacios intermedios, hay umbrales, es decir, lugares donde no entra toda la luz, donde son medio oscuros, medio claros. Hay lindes, es decir, que al margen del camino hay un momento salvaje.
hay no lugares en el sentido antropológico, es decir, lugares de paso, lugares que la gente pasa por ahí, simplemente no le da importancia por eso. Hace ejercicio de espacios que no tenían reputación ni prestigio cultural, como el baño, por ejemplo. Entonces, culturalmente la gente dice, pero bueno, ¿cómo vas a hablar del baño? Si el baño, ¿qué? El baño, el retrete, ¿por qué vas a hablar del retrete? Bueno, fue una manera de poner en el centro algo que nunca has querido ni siquiera tematizar, porque cree que solo es el lugar de hacer una necesidad y bajar la palanca y ya, ¿no? Porque él tiene la idea de que la salvación del humano, en el fondo, no es hacer la gran gesta, la gran aventura, sino realmente redescubrir lo que tiene más al alcance. Que en esa manera asombrarse con lo que estaba aparentemente muerto, lo que generaba un aburrimiento mortal, verlo con nuevos ojos crea lo que decía Benjamin, que es una especie de iluminación profana, es decir, no es la iluminación de los sagrados, es la iluminación profana, es decir, objetos que son sin importancia y de repente adquieren como un halo sagrado, y ese es un momento casi místico que él prefiere reprimir. Él solo te lo sugiere, como para que tú le des cuerda a eso y digas, wow, sí, de repente este era el momento en que bajaba un santo que me protegía, unas energías cósmicas, o qué sé yo, no va a llevarte hasta ahí. Te va a dejar, eso sí, que tú mismo te lleves hasta ahí. Después reivindica el paseo, la caminata, el viaje, la memoria de la infancia, el extravío, como lugares, como activadores narrativos. Es decir, lo que activa la narración en estos ensayos siempre es la idea de que alguien está en un movimiento, que algo están haciendo estos personajes. Y parte de esto es un ir y un venir de algún lugar de estos espacios otros, espacios periféricos, o un ir y venir de la memoria que va y viene hacia algunos lugares. Entonces, como les digo, sugiere la salida mística, pero la abandona por lo fugaz. Chicos, hasta ahí les presento a la obra de Peter Handke. Yo quería, para cerrar, quizás leerles aquel momento de lo que se llama el cansancio amoroso. Me parece una manera tremenda de decirlo, porque está en juego aquí, digamos, algo que nunca notamos, que es que cada uno de nosotros tiene su dosis de cansancio y de repente explota esa dosis de cansancio. Nos damos cuenta que no es que nos hemos dejado de enamorar o hemos dejado de querer a alguien, sino que ha explotado un cansancio que es como un hartazgo con nosotros mismos y siempre lo proyectamos, ¿no? Entonces dice, para terminar esto, dice así: al estallar el cansancio, de repente todo estaba en juego. Fin del hechizo. De pronto, las líneas de la imagen del otro desaparecían. Él, ella, en el lapso de tiempo de un segundo de espanto, ya no daba ninguna imagen. La imagen del segundo anterior había sido simplemente un espejismo. De este modo, de un momento a otro, era posible que entre los dos seres humanos se hubiera acabado todo. Y lo más espantoso era que, debido a esto, también en uno mismo parecía que se había acabado todo. Uno se encontraba a sí mismo tan feo o incluso insignificante como el otro, con el cual hacía un momento que, de un modo perceptible, había encarnado una forma de existencia, un solo cuerpo y una sola alma. Uno quería que a uno mismo, al igual que al maldito ser que tenía delante, le quitaran inmediatamente de allí, lo eliminaran, incluso las cosas que le rodeaban a uno caían hechas pedazos y se convertían en inutilidades. Con qué cansancio y qué gastado pasa volando el tren rápido, recordando los versos de un amigo. Aquellos cansancios de pareja tenían el peligro de degenerar y, desbordándole a uno mismo, convertirse en cansancio de la vida
incluso en Cansancio del Universo, de las hojas desmayadas de los árboles, del río que de repente avanza como paralizado, del cielo que palidece. Bueno, chicos, yo creo que ustedes todos han vivido un momento de cansancio alguna vez así, porque todos lo hemos vivido, y si no, los estoy esperando aquí a la vuelta de los 53 años, en los cuales de repente no nos explicamos cómo, y él lo dice de manera muy gráfica, dice de repente estiras la mano en la sala de cine y cuando tocas esa mano ya no es tu mano, ya no es la mano del amante que tenías, etc. Bueno, muchas gracias por haber estado acá. No sé qué hacemos ahora, Santiago. Cuéntanos. Bueno, vamos a ver si ahora tienen preguntas. Acá ya hay un comentario, mientras los que quieran, las que quieran comentar algo o preguntar algo sobre la clase lo pueden hacer en este momento ahí en el chat. Voy a leer el primer comentario que hace Georgina Barba, que dice: ¿será que Peter Hanke no va apurado por la vida y la disfruta No, fijándose en los detalles que le rodea? No sé si tienes ganas de comentar algo sí, sobre eso. sí, sí, sin duda eso es su apuesta. Su apuesta es muy mínima, es decir, es volver a hacer que brillen las cosas, pero digamos, no es que se inventa un mundo de fantasía, pues es la otra sutileza del asunto, ¿no? No es que anda levitando de felicidad por todas las calles, sino que es un trabajo arduo, un trabajo de explorar, de buscar, y de repente consigues cosas con unos niveles de profundidad tremendos, que es lo que él termina plasmando en su mensaje. Bueno, hasta que haces otra pregunta, yo quería hacerte una pregunta. Con respecto a este tema de Hanke, ¿no? Con esta idea del flaneur y que tiene que ver con Baudelaire y que también se remite después a Walter Benjamin. ¿Sientes tú que el trabajo que él hace, que tú has hecho este análisis a partir de ensayos, sientes tú que esto también se replica en su poesía y en su narrativa? Esta visión de un flanor, de alguien que mira la ciudad, que la explora, la recorre. Y bueno, es que él tiene él aporta, digamos, le da una vuelta de tuerca a esto, ¿no? No es, digamos, porque él vive ahora en la era del turismo, que es la era nuestra, ¿no? La era del turismo. Entonces, que es que podría ser la idea de los errantes de la colega que ganó el Nobel del 2019, Torcaxu, este, que es la persona que llega a lo nuevo y ve lo nuevo. Hanke está más preocupado por conseguir en lo viejo lo nuevo que hay en él. Esa es una pequeña sutileza en el juego, ¿no? Que hace que es lo que se llama la autografía de movimiento, y de la cual, bueno, se ha dicho siempre, yo estoy marcado por un escritor antes de Hanke, que lamentablemente murió en el 2001, cuando todavía estaba por hacer, creo yo, toda la obra, estaba en proceso de crecimiento, que era Sebald. Sebald fue un gran lector de Peter Hanke, ¿no? Y Sebald es un viajero, pero, por ejemplo, a diferencia de Hanke, es un viajero melancólico, un viajero marcado por la idea de la destrucción, de que todo se ha destruido y que la memoria es simplemente volver a contar los fragmentos de la destrucción, ¿no? En cambio, Hanke es todo lo contrario. Por ahí creo que se nos conectó Marcia. Sí, sí, Marcia justamente quiere Buenas tardes. hacer una pregunta, entonces Marcia, por Marcia, ¿cómo favor. está? ¿Cómo le va? Qué placer verla. Marcia, ¿tienes el No micrófono tiene el Ahí micrófono. está. Ajá, ahora sí. Ya, el placer es mío. Estoy aquí desde el primer minuto Ah, y es gracias. enormemente tu descripción de Hanke y todas estas voltaretas que él da con su mente y con su vida. Yo justamente
La ladrona, no, eh, La ladrona de frutas. muy cortito. He disfrutado mucho y aprendido mucho, gracias, pero además quería saber por qué se dio esa campaña tan brutal contra él. Ah, cierto, cierto. Kosovo. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, fíjese, ese es un tema que lo hemos conversado previamente Santiago y yo acá. Yo no quise tocarlo porque en realidad creo que el aporte que ha hecho Hanke a la literatura es tremendo y se remonta a 50 años de actividad permanente con una obra grandísima por todo, que se ha leído por todos lados. Y él tuvo el momento, bueno, creo que todo ser humano tiene un momento de apuesta política. Él tuvo una apuesta que los expertos más cercanos a él, incluso su traductor al español, hablan de que más que una actitud ideológica, porque él no la tiene, era como un momento idealista con su, acuérdense que él venía de Eslovenia, su infancia eslovena lo idealiza de manera grande. Entonces, claro, la disolución de Yugoslavia lo agarró a él muy mal. Recuerden que en el año 71-72 muere su madre, se suicida. Entonces, claro, todas estas cosas tienen una carga afectiva con él tremenda, y entonces terminó apoyando a Milosevic. Apoyó a Milosevic y lo apoyó malamente, pues lo apoyó, fue a visitarlo en la cárcel, eh, fue a su tumba, leyó un discurso ahí, es decir, lo adoran en Serbia, pero lo odian en todos los demás países de la ex Yugoslavia. Y bueno, es su pecado, digamos, yo creo que todo el mundo puede tener un pecado, digamos, uno, si fuera reiterado, es decir, si fuera que Peter Hanke se equivoca una vez con uno y va buscando otro dictador, otro, para pegarse a otro, uno diría, bueno, este señor no es serio, pero fue como un pecado ahí, un poco también, entre otras cosas, que él siempre ha sido él viene de la cultura agitadora de los años 60, ¿no? La contracultura, y de tocarle un poco, como se dice, como dicen los españoles, de tocarle los testículos al establishment alemán, germánico, y en muchos sentidos eso era tocar el tema de la OTAN y la Unión Europea, ¿no? Y por ahí se fue creyendo que esa era su apuesta y terminó, bueno, terminó perdiendo esa batalla. Y bueno, no ganó el Nobel, pero perdió, digamos, mucha fuerza, vigencia, sobre todo en el ambiente de la cultura esta de cancelación que está esperando siempre sacarle un trapo a alguien para poder eh, disminuirlo, devaluarlo. Son las lógicas hoy culturales, ¿no? Pero yo creo yo creo que ha asimilado con el tiempo esto, gracias al silencio que él tiene con el tema. No ha vuelto a tocar este tema nunca más. Lo dejó en un libro plasmado y después de ahí no ha vuelto a tocar este tema, he evitado hablar de eso. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ti, Marcia. Es muy sensata tu expresión. Yo hace poco tiempo lo voy a leer, no había leído nada de Drona. Ajá, la ladrona de fruta. Esta salió hace poquito, hace como un par de años, Marcia. No sé. Estás actualizada. Sí, porque ya hablan del Nobel. Ya. Ajá. Vamos a ver, va a ser lo de Leo. Ya. Gracias por tu brillante introducción. Sí, no, gracias a ti por estar. Yo les digo siempre a la gente, a los más jóvenes, tengan paciencia con Hanke, es decir, déjense seducir por el uso de la palabra y por la capacidad para trasladarte a lugares
que parecieran sin importancia y que de repente tú estás envuelto en ese juego de relaciones y en esa búsqueda con ellos, con los personajes narradores. Y a mí esto me parece que se cumple también una de las funciones más grandes de la literatura, que es evadirte literalmente de la vida cotidiana, es decir, sacarte del ritmo cotidiano y sacarte pues, de verdad para otro mundo. Y eso es lo que un poco lo que hace la escritura de Peter Hanke, ¿no? Bueno, bueno, Marcia, para quien no la conoce, Marcia es la presidenta del Consejo de Regentes de la Universidad Casagrande. Además, es una fiel asistente a todas nuestras clases magistrales. Estamos muy contentos siempre de tener a Marcia aquí con nuestro público. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, algo. Si no, yo tengo otra Fundadora de pregunta. nuestra universidad. Te quería preguntar, Héctor, ya que estamos aquí, como que hay muchos estudiantes que probablemente no conocen la obra de Hanke, así desde tu perspectiva, así como tú dices que hay que tenerle paciencia, ¿cuáles crees tú que deberían ser los primeros textos con los que podemos entrar al universo de Hanke? Mira, yo creo que esta novela corta llamada Desgracia, que no es novela, sino es su ejercicio de exploración de la muerte, del suicidio de la madre, se llama Desgracia Impeorable. Es valiente, es novedosa de muchas maneras, porque al final él reconoce que el suicidio de su madre es un acto de valentía, un acto de coraje. Después que él ha hecho toda una exploración por la intimidad de la madre y una revisión de lo que fue la madre, se da cuenta de que la madre, bueno, quedó muy castrada del proceso de la Segunda Guerra Mundial y de todas las elecciones que le tocó hacer en esa época y de lo imposible que era vivir en esa época y más para las mujeres, ¿no? Entonces, esa frustración tremenda la llevó a elegir la muerte, ¿no? Y es un bellísimo ensayo trabajado con esa idea de, bueno, aquí les voy a contar esta historia con la que yo lidio. A mí me parece esa un bellísimo texto. Está la Mujer Zurda, que es una novela pequeña sobre un tema de una mujer que sí decide en los años 70 divorciarse. Y el hombre no entiende eso. O sea, el hombre, pero ya va, ¿cómo te vas a divorciar? ¿Qué es lo que te pasa? Me llevo que en la casa. Y ella por hartazgo lo manda a freír mono, pues, es decir, y empieza un proceso subjetivo de ella tratar de llenar ese espacio, ese vacío, porque ella también ha quedado desconectada con, con lo que generan los divorcios, las separaciones, ¿no? Bellísima esa novela, y yo por los ensayos me entraría por el primero, ensayo del cansancio, que es un ensayo sobre algo que es muy, muy cercano a nosotros, que todos nos hemos cansado en una iglesia cuando niños, que hemos gritado como locos en medio de la misa porque no la aguantamos más. Nos hemos hartado de un profesor fastidioso, como yo, por ejemplo. Nos hemos hartado de la novia, nos hemos hartado entre compañeros de trabajo, recogiendo cosas, limpiando una escuela, una universidad. Hemos sido viajeros y nos hemos agotado. Es decir, ahí hay toda una reflexión de lo que significa cansarse y los efectos que eso produce en nosotros. Bueno, muy bien. Acá alguien pregunta si Ah. si el temperamento y el carácter de Peter Hanke están plasmados también en sus textos. Bueno, yo ahí no lo sé bien, no sabría cómo decirlo, porque él dice, por ejemplo, públicamente admite que él es un hombre que responde, tiene esa cosa que se deja embargar por la vida, por la ira, ¿no? Él lleva una vida, por ejemplo, a 2 horas de París, vive en una casa como de campo, bien periférica, que le permite salir a los bosques y hacer una vida así a caballo y de paseo y recoge setas. Pero él tiene una esposa en París y entonces pasa como unos 4 días en el bosque escribiendo y pasa otros 3 días con las mujeres. Es decir, estamos hablando de un tipo de relación
intermedia, pues, donde no es que un proyecto de pareja, sino que cada uno por allá y vamos juntándonos como podemos, pero yo trabajo en la escritura. O sea, yo me veo que es un tipo muy meticuloso, muy trabajador literariamente, es decir, hombre que pasa muchísimas horas o leyendo o escribiendo, y eso nunca es fácil para nadie lidiar con eso alrededor, ¿no? Como no lo es para casi ningún escritor. En realidad, entonces yo desmitifico mucho la idea de que el escritor es un tipo buena gente, chévere, locuaz, simpático, comunicativo, porque bueno, uno tiene caras de todos los tipos y a lo mejor Hanke tendrá su cara también simpática, pero en el fondo es un tipo muy reservado, muy reservado, porque de hecho no da espectáculo, al menos desde los años 80 para acá, que decidió romper con todo el star system de la cultura germana. Ok. Bueno, entonces, bueno, hemos ya concluido con nuestra clase. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, entonces, pues damos como finalizada nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, Héctor, por tu valiosísimo Gracias aporte, de a habernos todos. iluminado también con este autor, que siempre es importante hacer eso de ahí. Como ustedes ya saben, esto ya viene la cuña, ¿no? Esto viene gracias a la línea de artes de la Facultad de Comunicación y también a la nueva carrera de literatura que tendrá su primera promoción el año que viene, así que además si están interesados en la carrera de literatura, pues pueden escribirnos a la Universidad Casa Grande y les mandaremos información sobre la carrera que iniciará en abril del año que viene. Vamos a tener próximamente una nueva clase magistral. Esta nueva clase magistral será con el profesor Saidel Brito. Ya les vamos a avisar a través de nuestras redes cuál será el tema de esa charla. Así que los esperamos en nuestra próxima clase magistral. Muchas gracias. Bueno, muchachos, gracias por la presencia y por la invitación. Y bueno, nada, a los que están en mis clases, nos seguimos viendo en el aula. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao.